¿Eres corredor o te estás planteando serlo? ¿Quieres empezar a practicar este deporte? Pues quédate hasta el final de este vídeo porque hoy vamos a hablar de las 5 lesiones más prevalentes entre los corredores. Yo soy Álvaro Rivera, bienvenidos una vez más a Atena Fisioterapia y si no estás suscrito, por favor considera suscribirte y darle al botón de like si ves que te está gustando este tipo de vídeos para que aportemos más. En los últimos 50 años, correr se ha vuelto uno de los deportes más populares dentro de la población mundial. Y esto es debido a que el bajo coste y a la buena accesibilidad que tiene este deporte para la práctica de todo el mundo, hace que cada vez haya más corredores o que veamos más gente corriendo por la calle y que no esté huyendo de algo. Incluso en las carreras populares que se celebran los fines de semana, por lo menos aquí en España, nos encontramos que en los de 5 kilómetros, 10 kilómetros, medias maratones y maratones, cada vez aumenta el porcentaje de participantes dentro de esta modalidad. Además, sabemos que es una práctica deportiva que fomenta muchísimo el estilo de vida saludable y que nos mantiene en movimiento. Y por si fuera poco, reduce el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con la edad, con la longevidad y las patologías de carácter cardiovascular. Pero no es oro todo lo que reluce. Tened en cuenta que toda práctica deportiva conlleva un proceso de adaptación que a veces nos saltamos a la torera. Y son numerosos los estudios científicos que intentan buscar cuál es la prevalencia y la incidencia de las lesiones más comunes que nos podemos encontrar dentro de los corredores. Sobre todo los amateurs, ya que son los que, al estar empezando la práctica deportiva, lleva implícito un riesgo inherente que es la falta de acondicionamiento y el déficit de técnica a la hora de ejecutar la actividad. Estas lesiones musculoesqueléticas vienen derivadas de la práctica de un deporte que es repetitivo en cuanto al impacto y muy prolongado en el tiempo, además de un déficit de adaptación a las cargas que vamos a realizar después. Se estima que alrededor de un 50% de los corredores en un año ha sufrido algún tipo de dolencia que le limita su práctica deportiva y en torno al 25% una patología un poco más seria que le hace tomarse un tiempo de descanso un poco más prolongado. Muy bien, pues hoy, junto con la ayuda de un artículo de una revisión sistemática que nos hemos encontrado en PubMed, que es una base científica donde nosotros los profesionales buscamos estos artículos con buena base y evidencia, vamos a analizar de más de 9.000 corredores todas las lesiones que han sufrido a lo largo del año y recogidas en esta revisión que os he comentado anteriormente, las cuales suman más de 12.500 lesiones anuales. Telitas, ¿eh? Son un poquito más de una al año. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar con la primera patología. El dolor femoropatelar engloba el 17% del total de las lesiones padecidas por los corredores. Seguro que lo habéis escuchado mucho. Este es un dolor que ocurre en la cara anterior de la rodilla, cerca de la rótula o rodeándola, y es muy prevalente en la población que practica deportes de impacto como puede ser la carrera o los saltos de longitud, o practica deporte de cargas en el gimnasio y no se ha adaptado bien a esas cargas, o bien es una carga muy excesiva y no estaba pues adaptado a ella. Generalmente es un dolor que comienza con la actividad, es decir, cuando sales a correr empieza a molestar, pero en los casos más agudos nos podemos encontrar con dolor incluso al caminar en la cara anterior de la rodilla o al subir escaleras. En segunda posición tenemos el síndrome del estrés tibial o periostitis tibial, más comúnmente conocida. Esto engloba el 9% de todas las lesiones que han registrado los corredores. Esta patología se caracteriza por ser un dolor que está comprendido en la parte más distal de la tibia, es decir, la que está más pegada al tobillo, que aparece principalmente cuando estamos realizando la actividad y al terminar con ella cesa el dolor. Pero en los casos más agudos, que también siempre hay un pero en estas patologías, nos podemos encontrar que una vez que hemos terminado la práctica deportiva, el dolor siga persistiendo incluso al caminar. Es muy común que el paciente nos refiera que cuando está corriendo y le empieza a molestar en la zona de la tibia, al cabo de un rato ese dolor se va mitigando, va molestando menos, pero se queda un pequeño resquemor en esa zona, ¿vale? Esto nos tiene que dar indicios de que hay algo que no está funcionando bien a ese nivel. Pero hay muchas veces que esa molestia no cesa, directamente
comienza a aparecer el dolor y va aumentando progresivamente hasta que el deportista tiene que parar. Y una vez que para, el dolor desaparece y una vez que reanuda la carrera vuelve a aparecer, ¿vale? Se hace un círculo vicioso y al final el corredor lo que hace es dejar de correr porque para que le moleste, pues no corre. La tercera patología más importante es la de suscribirse, porque si no estás suscrito te va a doler algo seguramente y como no quiero que te duela el dedo por suscribirte, por favor, dale ahí, que no te cuesta nada y es gratis. Muchas gracias. Fuera de broma, la tercera categoría es la de la fasciopatía plantar, que engloba al 8% de la población de los corredores. Comúnmente llamada, o mal llamada, fascitis plantar, no me voy a meter en por qué está mal llamada, ya lo veremos en un futuro vídeo, pero lo que tenemos que tener en cuenta de esta patología es que ocurre en la zona de la planta del pie, en el arco plantar, más localizada quizá en el talón. Suele ser un dolor que aparece por las mañanas, a primera hora, cuando empezamos con los primeros pasos, luego va remitiendo, o en unos estadios más agudos puede ser que durante la marcha empiece a molestar muy poquito a poco una sensación de quemazón y vaya aumentando hasta que tengamos que parar. Generalmente cuando estamos descansando, cuando estamos sentados o en la cama, no nos suele molestar, no se alarga en el tiempo. Sin embargo, cuando nos ponemos de pie y reanudamos la marcha, vuelve a aparecer el dolor. El cuarto es uno que nos encontramos mucho en consulta, que es el síndrome de la cintilla iliotibial. Esta patología engloba también al 8% de la población y es un dolor agudo de carácter quemante que aparece en el lateral del muslo. Es decir, cuando estamos empezando con la práctica deportiva, poco a poco la zona parece que empezando a molestar, aparece una sensación de quemazón que se extiende por la cara lateral del muslo y poco a poco el dolor va aumentando y se va agudizando hasta que se convierte en un pinchazo. Puede aparecer en la mitad del muslo, en la parte alta del muslo, cercana al glúteo o muy cercana a la rodilla, confundiéndose con el dolor patelofemoral. Y la quinta y última es la tendinopatía aquilea. La tendinopatía aquilea engloba el 6,5% de las dolencias que refieren los corredores. Esta patología comienza con un dolor molesto en la parte alta del talón, es decir, cercana al tendón de Aquiles, que es donde ocurre, que sobre todo aparece durante la práctica deportiva, cuando ya llevamos un rato realizándola. Pero en los estadios más agudos puede llegar a prolongarse esta sensación de molestia incluso cuando ya hemos cesado la actividad o en casos muy agudos y muy ya avanzados, cuando han pasado varias horas, incluso varios días. Hay que decir que este tipo de patologías siempre van a ocurrir cuando hay una falta de adecuación a las cargas que se han propuesto. Es decir, cuando nuestro deportista directamente se echa al ruedo, se echa a la calle a empezar a correr y primero no ha hecho una fase de adaptación como puede ser ejercicios de fuerza que son necesarios incluso cuando ya estás corriendo, porque entrenar piernas no es salir a correr. Entrenar piernas también es pasar por una serie de ejercicios de fuerza que son necesarios para evitar y prevenir este tipo de patologías. Bien, es normal encontrarnos según avanza la práctica deportiva y vamos acumulando horas de práctica deportiva, encontrarnos una mayor prevalencia de estas lesiones, pero porque es un deporte de desgaste, de sobreuso y que requiere un esfuerzo y es normal que vayan apareciendo molestias, pero si estamos bien adecuados a la carga y tenemos una buena base de fuerza muscular, estas lesiones van a ser mucho más complicadas que aparezcan y su gravedad se va a ver reducida. También me gustaría destacar que estas patologías siempre aparecen y son más prevalentes en los corredores nobles, es decir, aquellos que están empezando a realizar la práctica deportiva. Por lo que, si este es tu caso, te recomiendo que primero te pongas en manos de un profesional adecuado que te asesore a gestionar ese tipo de cargas y no que empieces a correr porque es gratis y es barato y demás, sin tener una idea base de lo que te puedes encontrar después. ¿Qué te han parecido estas lesiones? ¿Las conocías? Si eres corredor y estás padeciendo alguna de ellas o la has padecido, por favor déjanos tu experiencia en la caja de comentarios que te leemos. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Por favor, si te ha gustado, déjanos un buen like, que nos ayuda muchísimo y así sabemos que os gusta este tipo de vídeos y subiremos más. Y por favor no dudes en suscribirte para estar informado de cuando nosotros subimos más vídeos. Recuerda que si quieres que desarrollemos algún tipo de estas patologías de las que hemos comentado, déjanoslo también en los comentarios y la tendremos en cuenta. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta entonces, salud y movimiento para todos.